donde vamos a dar gracias a Dios, vamos a elevar nuestro pensamiento, dando gracias a aquellos que nos siguen, que nos guían, que nos acompañan y nos tienen siempre presentes cuando hacemos estas charlas. Vamos a agradecer por todas aquellas personas que también siguen con la enseñanza y el aprendizaje de lo que es la codificación espírita, por aquellos que quieren el conocimiento para alimentar más su espíritu, sus corazones. Y también vamos a agradecer por nuestros mentores, por nuestros guías, por nuestro ángel de la guarda, por todos aquellos que nos acompañan y son una guía, aunque muchos no se dejan ver, pero siempre están ahí. Y vamos a dar también gracias por un día más de conocimiento, de sabiduría, que así sea. Que así sea. Ya. Bien, entonces vamos a dar inicio a esta charla. Estamos una vez más con un tema de lo que es la Génesis. Y hoy vamos a dar el tema de milagros. Es un tema un poco largo, pero vamos a dar una parte 1, donde vamos a dar algunos conceptos iniciales. Para todas aquellas, este es un conocimiento para todas aquellas personas que tienen y quieren, más que todo, tener el interés del aprendizaje de esta doctrina, ¿no? En la que vamos a profundizar la enseñanza de todo lo que es el entorno, lo que nos rodea, esa causa que nosotros a veces para nosotros es un fenómeno invisible que no vemos. Y a través de lo que es la Génesis, en el capítulo 15 que vamos a tocar hoy, los milagros, ante todo desde la perspectiva de espírita. Entendiendo también que todo lo que sucede en la naturaleza tiene una explicación, siendo esta revelación pilares de importancias doctrinales. Vamos a también destacar lo que son los ítems, las observaciones preliminares. Entre estos vamos a ver lo que son los sueños, las estrellas de los magos, la doble vista, las curaciones y las curaciones. Creo que así vamos a llegar. Continuamos. Los hechos en observaciones preliminares, como primer ítem, vamos a ir tocando lo que son los hechos relatados en el Evangelio, que hasta hoy ha sido considerado milagrosos, ¿no? Pertenecen a una mayoría, en su mayoría, a un orden de fenómenos psíquicos, es decir, que a los que tienen como causa primera las facultades y los atributos del alma. Existe entre ellos una identidad de causa y efecto. Este principio de los fenómenos psíquicos se basa más que todo en lo que ya hemos visto, ¿no? Nosotros en el estudio de espírita, en las propiedades de ese fluido periespiritual que no todos tenemos y que constituye el agente magnético en las manifestaciones de la vida espiritual durante la vida corporal y después también de la muerte. Conocidos estos elementos y comprobando sus efectos, se debe en consecuencia admitir la posibilidad de ciertos hechos que han sido rechazados mientras que se les atribuía un origen, digamos, sobrenatural. Antes había ese tipo de cuestionamiento, ¿no? Que debía de ser todo de manera científicamente comprobado. Y cualquier cosa que no era demostrado de manera científica, entonces se lo llamaba como sobrenatural. Y es algo que para entonces, o en aquellos tiempos, no había explicación, entonces se quedaban con esa idea. Siempre juzgar acerca de la naturaleza, digamos, de Cristo, un espíritu que es superior, no podemos dejar de
reconocer que Él es uno de los espíritus de orden más elevado. Estamos mencionando a Jesús como uno de los espíritus superiores y muy elevados, los más elevados que han venido aquí tomando cuerpo para poder atravesar esta experiencia y demostrar lo que es en realidad esos milagros que Él podía hacer, que por sus virtudes se encuentra muy por encima, digamos, de muchos humanos que estaban para entonces en la Tierra y actualmente, ¿no? A consecuencia de los inmensos resultados que se produjo en su encarnación en este mundo, ha sido necesariamente una de esas misiones que solo se confían a los mensajeros directos de la divinidad. Entonces ha sido, como muchos sabemos, Jesús es un ser elevado, un espíritu elevado, ha sido un espíritu elevado que ha venido en su momento acá, pero con todos los atributos de la mejor manera dados. Tal vez la divinidad en su momento de enviarlo, muy aparte de darle un buen cuerpo, tal vez un buen color de piel, unos buenos, de darle todos los implementos a, a lo que es el cuerpo físico, también le ha dotado de esa energía que él ya emanaba en su perispíritu, ¿no? Entonces mm, era tenía una sobrecarga espiritual, una sobrecarga de energía, de lo que es un fluido, de lo que es el fluido, espíritu, el fluido corpóreo que él puede emanar. Como hombre tenía la organización de los seres carnales, pero como espíritu puro, desprendido de la materia, vivía más la vida espiritual que la vida corporal. Entonces, más bien, Jesús ha venido con esos atributos, ¿no? Su superioridad con relación a los hombres era el resultado de las cualidades particulares de un espíritu. Siguiente, está bien. Un poco también tocando lo que es el tema de estas palabras de milagros que nosotros vamos a hablar ahora, que hemos ido mencionando, lo sobrenatural que antes se decía, ahora nosotros digamos dentro de lo que es la codificación, lo que es el tema espírita, podemos nosotros determinar que lo que era antes sobrenatural, ahora para nosotros es maravilloso, ¿no? El entender que podía emanar eso en aquel momento cuando Jesús podía demostrarlo o podía uh, hacerlo, demostrar en las personas que él se le acercaban y mediante estos milagros que él efectuaba, muchos quedaban sorprendidos. Fenómenos serían en algún caso fenómenos psíquicos y para nosotros sería lo que significa una causa y efecto de los fluidos y las elevaciones que cada uno tiene, ¿no? Jesús de Nazaret, como hemos dicho, también él superaba todo esto, tenía un espíritu elevado en el orden que nos habían mostrado en alguna clase. Sabemos que hay un orden espiritual, entonces él estaba en lo más alto de este orden, ¿no? Que se ha destacado. Um, y viene él con una carga energética, un fluido resplandeciente. Le era fácil ayudar a otras personas con dolencias, con todas las virtudes, no precisaba asistencia, digamos, él obraba por sí mismo. Nosotros cuando hacemos curaciones espirituales siempre pedimos asistencia de médicos sanadores, espirituales, también de espíritus que nos acompañen, ¿no? Para tratar de emanar ese fluido, pero Jesús no necesitaba de esa asistencia, sino es algo que le salía de él mismo, y él irradiaba todo eso. Entonces, podemos así continuar con lo que es aquellos milagros que se decían. Hay otra forma también en la que no se pueden
explicar estos tipos de milagros que muchos podemos tratar de relacionar algunos acontecimientos que podemos mencionar o vivir. Entre ellos también está el sueño. Los sueños, los avisos por medio de los sueños desempeñan un rol importante en los libros sagrados de todas las religiones sin garantizar la exactitud de todos los hechos narrados y sin discutirlos. El fenómeno de por sí no tiene nada de normal. El espíritu se desprende de los lazos de la materia e ingresa a la vida espiritual, donde se encuentra con quienes, con sus conocidos, con conocidos, ¿no? Y por lo general, a menudo, la ocasión de los espíritus protectores aprovechan para manifestar a sus protegidos y darles consejos más directos. Son numerosos los ejemplos auténticos de avisos a través de los sueños. No obstante, no se deberían inferir de ahí que todos los sueños sean avisos. A veces muchos se cuestionan que cuando tienen un sueño ya quieren interpretarlo eh, como que hay que interpretar, muchos quieren interpretar todos los sueños, ¿no? Entonces dicen, si esto ha pasado, entonces llegan a algún tipo de obsesiones, digamos, ¿no? Se obsesionan mucho en algún sueño. Pero sin embargo, digamos que en algunos de estos sueños que sí se logran manifestar, entonces como dice acá, eh, se manifiestan a sus protegidos, ¿no? A quienes se les ayuda, pero esto ya desde aquellos espíritus elevados que dan ese acompañamiento en los sueños y pueden de alguna forma mostrar, mostrar algo que le conviene o que le conviene al espíritu atravesar después por eso. Um, el arte de interpretar los sueños debe ser incluido en la nómina de las creencias, supersticiones y absurdas, ¿no? Entonces a veces se deja llevar uno por eso. Lo que hay que hacer es saber entender e interpretar un sueño. También hay un pasaje en el que se dice que José en el Evangelio fue avisado por un ángel que se le apareció en sueños y le dijo que huyera a Egipto cuando él era un niño, que huyera a Egipto, ¿no? Estos sueños que pueden ser, digamos, de alguna ayuda, son cuando tenemos ese contacto y nos da un aviso y nosotros hacemos caso porque hemos reconocido o hemos intuido, digamos, la necesidad de entender y guiarnos por el mensaje, ¿no? Pero no siempre, como dicen los no siempre nos podemos, bueno, ya es un hecho de algunas personas sensibles de poder reconocer e interpretar los sueños. Siguiente. La estrella de los magos. Um, cuando Jesús nació, sabemos que han ido tres magos, se han guiado para llegar donde él nació. Y tenían que, de alguna manera, han sido guiados por esta estrella luminosa al lugar donde estaba el nacimiento. Y dicen que esa estrella se apareció a los magos porque ellos tenían que llegar a la adoración de Jesús, que esa estrella iba delante de ellos para indicarles el camino y que se detuvo cuando llegaron. La cuestión no es saber si el hecho narrado en este caso por Mateo, era real, sino que más que una figura destinada a indicar que los magos fueron guiados de una manera misteriosa hasta el lugar donde estaba el niño Jesús, puesto que no existía ningún medio de comprobación de que esto realmente hubiera sido así, ya que en tiempos pasados, digamos, la gente creía que tenía esa idea de que las estrellas podían moverse, ¿no? Entonces, eh,
y ahora nosotros actualmente sabemos, en esta actualidad, en la época ya sabemos que las estrellas no pueden moverse y guiar a alguien, ¿no? No es algo real que puede pasar porque son otro tipo de cuerpos, de cuerpos de lo que es el universo que no tienen ese proceder. En la época en que se suponía que las estrellas eran puntos luminosos incrustados en el firmamento y que podían caer sobre la Tierra. Eso es lo que ellos pensaban aquella vez, ¿no? Cuando se conoce la naturaleza de las estrellas. La aparición de una luz con el aspecto de la estrella no es algo imposible. Un espíritu puede aparecer con una forma luminosa o transformar una parte de su fluido periespiritual en un foco luminoso. Esta es la interpretación que da lo que es la doctrina espírita, ¿no? De que es un fluido del espíritu que puede inducir a un foco luminoso y que le ha servido de guía. Yo creo que esto un poquito se puede interpretar como antiguamente han interpretado, ¿no? De que era una estrella que les ha guiado y actualmente nosotros podemos decir que no, que ha sido tal vez de esa manera, de el fluido luminoso que ha formado un espíritu superior. Uh, Como que también hay en la teoría ufológica, eh, ellos dicen, ¿no? También tratan de darle un entendimiento a esto, que podría haber sido una nave con una luz que les ha guiado para que lleguen y tengan la ubicación. Pero es lo más claro es de que la doctrina espírita tiene su percepción desde ese punto de la iluminación de un ser espíritu elevado. Continuamos. Entrar a Jerusalén. Este es otro tipo de milagro que también se atribuye de las vivencias que ha tenido Jesús, donde eh, él pide a dos discípulos y les dice, vayan a la aldea que está delante de ustedes y al llegar encontrarán atado a un asno y junto a ella a un pollino. Entonces desaténlo y tráiganmelo. Y si alguien les dice algo, solo respóndanle que el Señor lo necesita, pero de inmediato se los devolverá. Entonces, esto es algo que él estaba pidiendo, porque ya había una palabra de un profeta que decía a la hija de Sión, he aquí tu rey que viene a ti lleno de mansedumbre, montado en un asno y un pollino, hijo de la que está bajo el yugo. Uh, y se da eh, cuando Jesús pide que se haga eso, entonces se cumple esta profecía, ¿no? Que se había dicho tiempo atrás. Los discípulos entonces fueron e hicieron caso a Jesús, lo que les había ordenado. Trajeron el asno, el pollino, los cubrieron con sus mantos e hicieron que él se sentara encima, cumpliendo lo que le había pedido y realizándose la profecía. Entonces, cuando hay cosas que se ha escuchado antes y después suceden, muchos lo tachaban, digamos, de milagroso o sobrenatural, ¿no? Pero en este caso simplemente era algo que ellos ya habían, como con la sabiduría y la elevación que tenían, simplemente ya sabían como lo que iba a ocurrir y lo había comentado antes y Jesús en su momento lo ha realizado, ¿no? Continuamos. Otro milagro, otro de los milagros que también se podían entender aquellas veces es de las doble vista. En la doble vista, vamos a decir que Jesús ya predecía con anterioridad lo que iba a pasar, como por ejemplo en el beso de Judas, que es
siguiente punto, ¿no? Donde Jesús dice, levantémonos, vámonos, que ya está cerca de aquí aquel que me habrá de traicionar. Y justo cuando ya se estaban por levantar, entonces llega Judas, eh, eh, llega Judas acompañado de un grupo de personas armadas con palos y espadas, enviados por los príncipes de los sacerdotes y por los ancianos del pueblo. Ahora bien, el que lo traicionaba les había dado una señal para que lo reconocieran y lo puedan agarrar, ¿no? Que les decía, aquel a quien yo besé es aquel que buscan. Apréndanlo y enseguida pues se aproximó a Jesús y le dijo, Maestro, yo te saludo, y lo besó. Jesús les respondió, amigo, ¿qué has venido a hacer aquí? Entonces los otros avanzaron, se lanzaron sobre él y sobre Jesús y lo prendieron. Antes de que ocurriera esto, Jesús ya había alertado, yo ya lo había dicho, de que estaba cerca aquel que lo iba a traicionar. Y seguidamente es ese mismo acto que ha ocurrido, ¿no? Donde Jesús es traicionado por Judas, pero él ya lo sabía. Entonces, esto vamos a decir que es algo que también emana de esa elevación que él tiene, de poder saber lo que va a suceder. Continuamos. Un otro punto que también podemos tocar de esta doble vista es cuando Jesús, un día, que Jesús estaba a la orilla del lago, los pescadores que habían bajado de ella y lavaban sus redes, entró pues en una de sus barcas, que era de Simón, y le pidió que la apartase un poco de la orilla, y habiéndose sentado, enseñaba al pueblo desde la barca. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, avanza hacia el mar y lanza tus redes para pescar. Pero Simón le respondió, Maestro, trabajamos toda la noche y no pescamos nada, pero como tú lo ordenas, echaré la red. Entonces así lo hizo, lanzando, capturaron tal cantidad de peces que la red se rompió. Hicieron señas para que los compañeros que estaban en la otra barca se acercaran a ayudar y ellos llenaron muchas barcas con esa cantidad de peces. Esto no es un milagro en sí, ¿no? Sino que Jesús, como reiteramos, tiene una elevación. Él podía saber dónde estaba concentrado la cantidad de peces, no es que haya sido un milagro, es algo que él podía percibir y sentir. Por el mismo hecho de la energía de los peces, tal vez, ¿no? En este caso hay una energía de vida, entonces él sabía o podía sentir, mmm, podía ver dónde había esa cantidad de peces y le dijo, como la barca seguía avanzando, entonces le dijo, aquí, lanza tu red y sacarás. Entonces, y cabal, eh, Simón tiró la red y donde él le indicó sacó bastante cantidad de peces. A veces los peces no están dispersos uniformemente, sino entre ellos también se hace un cúmulo de peces, se reúnen como un grupo y Jesús tenía ese poder, mm, ese desarrollo mental de saber y de poder identificar dónde estaban en ese momento. Continuamos. En este otro siguiente punto vamos a ver otra de las acciones que hace Jesús mediante esa elevación que él tiene, donde convoca a sus discípulos, pero inicialmente le dice a uno, te enseñaré a pescar hombres, os haré pescadores de hombres. O sí, dice él, seguirme y les haré pescadores de hombres. Entonces, cuando le llama a uno, luego le pide a otro, primero a Pedro, luego a Andrés, a Santiago, a Juan y a Mateo, y cada uno se levanta y le sigue a Jesús. Entonces, cuando a menudo creemos que un pensamiento
sepultado dentro de nuestra alma, no sospechemos que somos portadores de un espejo donde ese pensamiento se refleja, de un revelador en su propia irridación fluídica, de que está pregnada de él, ¿no? En este caso, Jesús ya tenía en su mente lo que iba a hacer, lo que iba a lograr al pedir a las personas que le siguieran y ellos han seguido. Entonces, lo que aquí nos indica es de que cuando nosotros estamos dirigiendo un pensamiento a algo que queremos hacer o que queremos lograr, tenemos que enfocarnos en eso. Entonces, eso es lo que él ha hecho. Se enfocó en levantar personas, en pescar hombres, en ser un pescador de hombres y que le sigan. Y que le sigan, y que le sigan para que pueda él demostrar aquello que él, lo que él se había tal vez programado como pensamiento de que le sigan las personas, eso lo iba a lograr, ¿no? Y así fue. Entonces nosotros cuando tenemos una idea o queremos crear algo, no debemos dejar aquello como algo que no vamos a poderlo hacer, que es imposible, sino más bien tenemos que ser personas mm, que podamos de alguna manera eh, lograr nuestros propósitos, ¿no? Si viésemos el mecanismo del mundo invisible que nos rodea, las ramificaciones de esos hilos conductores del pensamiento que vinculan a todos los seres inteligentes corporales e incorporales, los efluvios fluídicos cargados de las impresiones del mundo moral. Eso es lo que más o menos se entiende con estas acciones que él hace. Eh, en el siguiente punto de curaciones, mmm, aquí vamos a tocar el tema de cómo Jesús, con las simples imposiciones de manos o personas que se acercaban a él, lograban sanaciones de alguna manera. Por ejemplo, en el caso de la pérdida de sangre, había una señora que constantemente tenía fluidos de hemorragias, donde le salía sangre, y ella tenía una fe en que si tocaba, solamente tocaba el manto o la ropa de Jesús, ella iba a ser sanada. Jesús cuando se da la vuelta y dice, ¿quién está tocándome? Dice, ¿no? Y sus discípulos y las personas que estaban a su lado decían, pero hay mucha gente, podían haberle tocado, hay muchas personas acá, de todos estaban tocándoles, ¿no? No, alguien me ha tocado y buscaba a la mujer, ¿no? Y le mira y le dice, por tu fe has sido curada, has sido sanada. Entonces, es formas de sanación que las personas se hacen a sí mismas cuando tienen este fluídico, también vamos a decir, de fe y de parte de querer sanar. En el caso del ciego, eh, en el caso del hombre ciego, eh, el hombre el hombre ciego se acerca, lo llevan ante él y Jesús se aleja con él del pueblo, un poquito lo aleja y le hace notar, le impone las manos, le hace una imposición de manos en la cara para energizar sus ojos. Él al abrir ve un poco difuso y sorprendido por las cosas que está viendo, pero luego Jesús otra vez le vuelve a imponer las manos, ¿no? Entonces él ya siente, ya ve y le dice también de la misma manera, ¿no? Que de alguna manera le indica que ya está sano, pero esa su curación no ha sido tan de golpe, sino ha sido una curación de alguna forma un poco gradual.
Entonces, al recobrar la vista, le dijo, quédate aquí y no cuentes a los demás, no vayas a decir a los demás lo que te ha pasado, pero ha recuperado la vista, ¿no? Porque él también tenía ese sentimiento de sanación. En el caso del paralítico, a Jesús le hacen llegar una persona en una camilla, le hacen llegar una persona en camilla y y según el espíritu, bueno, él le hace la imposición, el hombre le dice levántate y se levanta. Y según el espiritismo, las explicaciones en este caso, como una infinidad de otras palabras que no han sido, digamos, comprendidas hasta el día de hoy, ¿no? O como con solamente decirle levántate, él puede lograr eso. Nos enseña por medio de la ley de la pluralidad de las existencias que los males y las aflicciones de la vida suelen ser expiaciones del pasado y que sufrimos en la vida presente con consecuencias de las faltas de conocimientos en una existencia anterior. Es un mensaje que también les da a los escribas Jesús en este caso, donde es tan fácil decir tus pecados te son perdonados, como levántate y anda. De la misma forma como decirle, digamos, a un prisionero, tu crimen ha quedado expiado y perdonado, lo que equivaldría a decir, puedes salir y de la prisión. Entonces es darles la libertad una vez que el efecto, eh, una vez desaparecida la causa, el efecto debe de cesar. Cuando la persona entiende lo que ha pasado, entonces muchos llegan a sanar y a curar y se liberan del mal, ¿no? De una enfermedad, en este caso del paralítico, que tal vez sí tenía algo por qué pagar, pero él ha comprendido y ha sanado. En el caso, hay otro milagro que también se hace, que es en el caso del paralítico, no, de los 10 leprosos. Habían 10 leprosos y uno de ellos que les seguían se sanó y va y agradecido va y se inclina para dar gracias y agradece a Dios por su sanación porque se da cuenta que ha sanado. En cambio, los demás eh, no continúan donde él está, tampoco ve Jesús agradecimiento. Y esa es otra observación que él hace, ¿no? Que hay personas que pueden sanar, pero tienen ese sentimiento de gratitud a las cosas que pueden pasar. No lo ven como algo sorprendente, pero lo ven, no se sorprenden, pero sí se emocionan y lo primero que hacen es dar agradecimiento. En cambio, los otros que podían tal vez haber sido curados, simplemente han seguido su camino sin dar gracias, sin llegar a ese, a ese sentimiento de gratitud. Ah, hay otros temas más de milagros sobre lo que son curaciones, pero hasta aquí, digamos, podríamos concluir lo que es la primera parte. Muchas gracias. Irma, podemos cerrarlo, ¿no? Sí, si no hay preguntas y yo creo que
Hacemos la oración, lo cerramos. Sí, Marlene, nadie pregunta. Todo está claro. Ya, Sí, gracias. Gracias, gracias. Ah, bueno, siempre agradeciendo. A veces tenemos días complicados, pero seguimos avanzando. Esa fuerza que tenemos que sacar. Agradecemos por todo lo que por todo lo que podemos llegar a pasar cada día, por todo lo que tenemos, por las oportunidades que nos pasan. Vamos a agradecer también a los que están aquí presentes. Por cada tema que también es un poquito más de entender lo que es la doctrina espírita, por llegar a comprender cada lección que nos dan. Que así sea.